Listo, entonces, nada, pues buenas tardes a todos los asistentes desde el grupo de narrativas y narraciones de las ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional de la Facultad de Ciencia y Tecnología, pues les extendemos a todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Para nosotros es enormemente grato que todos ustedes nos estén acompañando en esta tercera jornada académica Pechacucha, titulada Nuevas Perspectivas sobre la Educación, donde el propósito fundamental es compartir intereses, aunque parezcan diversos. Básicamente lo que queremos es socializar experiencias, socializar conocimientos. Y además queremos crear vínculos entre los participantes y el público. Esto como una manera de contribuir al fortalecimiento de la comunidad académica al interior de la universidad y al mutuo conocimiento con otras comunidades educativas externas a propósito de la reflexión sobre la educación en Colombia. La jornada de hoy estará dividida en tres ejes: avances de investigaciones, desafíos y desarrollos de la educación y enseñanza de las ciencias. Todos estos ejes a través de un estilo de presentación que en esencia consiste en presentar una idea, un proyecto, un concepto, una experiencia en 20 diapositivas de 20 segundos cada una para un total aproximado de 6 minutos con 40 segundos. Esto es a lo que se le llama pechacucha. Nuestros primeros 5 participantes, entonces, presentarán el proceso de elaboración de su trabajo de grado. Conoceremos los diseños, los avances, las implementaciones de sus investigaciones, donde ellos nos compartirán lo más importante y lo más relevante de sus trabajos. En primer lugar, tendremos a Julián Mateo Salazar Rico. Él es tecnólogo en automatización industrial y estudiante a la espera de grado de la licenciatura en física de la Universidad Pedagógica Nacional, con un trabajo acerca del juego como una poderosísima herramienta pedagógica en la construcción de estructuras conceptuales. Buenas tardes a todos. Pues ya el profe ha mencionado, mi nombre es Julián Mateo Salazar Rico y pues el trabajo que desarrollé pues fue constó el diseño e implementación de unas experiencias pues basadas en el juego para la construcción de estructuras conceptuales del concepto de masa. Cabe resaltar que el trabajo de grado se desarrolló en el marco de la emergencia sanitaria y hubieron encuentros virtuales, presenciales, en espacios formales y no formales de educación. La población en la que se implementó el trabajo fueron estudiantes del Gimnasio Nueva Estrella, ubicado en el municipio del Espinal, Tolima, desde grados séptimos hasta grados décimos. Las edades de los niños están comprendidas entre los 8 y los 13 años. De igual forma, pues es un proyecto con mucho potencial que se puede aplicar pues en distintas poblaciones. Entonces, pues uno como hacer un análisis y diseñar en miras de estas nuevas poblaciones. El objetivo general del trabajo de investigación fue el desarrollar experiencias educativas en espacios complementarios, que son no formales, mediante el juego y encuentros virtuales, que posibilitaron a los estudiantes de cursos de ciencias a construir y elaborar estructuras conceptuales en torno al concepto de masa, como ya lo había mencionado. Para cumplir este objetivo se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos específicos, que fueron abordar las características del concepto de masa inercial presentes en los estudiantes, el desarrollar las experiencias educativas mediante el juego que favorezcan la construcción de dichas estructuras conceptuales y construir con los estudiantes representaciones del mundo natural, en el caso específico, el concepto de masa inercial. ¿Por qué el proyecto? Pues, de acuerdo a un artículo escrito por Phil Coombs en la revista Perspectivas de la UNESCO, hay 3 razones que nos impulsan a crear nuevas estrategias educativas, las cuales son el cambio, la aceptación y la disparidad. En cuanto al cambio, pues él se enfoca mucho en los avances tecnológicos y científicos después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros podemos ver unos cambios muy acelerados en la última década, pues por estos avances tecnológicos, ¿no? El Internet ahora está a la palma de nuestra mano, hay muchas herramientas que pueden facilitar la comunicación y el acceso a la información. Entonces hay que tener en cuenta pues estos aspectos al momento de educar. No puede ser como una actividad desligada. La aceptación consiste pues en caer en cuenta de estos nuevos avances, ser conscientes, estar en veras de los últimos avances tecnológicos y científicos para así poder usarlos a nuestro favor.
Entonces muchas veces la gente dice, no, es que no necesitábamos que la tecnología, que los libros mejor, entonces no, es más como aceptar que la tecnología puede servir como un complemento. Y el tercer aspecto, la disparidad, pues hay que ser muy conscientes de pues como esta desproporción entre los avances científicos, tecnológicos y los sistemas educativos actuales. Y digamos, aquí en la imagen se puede observar que no todos tienen los mismos recursos, en el caso de la educación asistida por virtualidad, para acceder a ella, ¿cierto? En concordancia con ello, me va a permitir leer una cita del profesor Vélez que dice: los conceptos no se transmiten como se transmite la información. Es decir, nosotros podemos hacer preguntas a los estudiantes, pero ellos van a tener la respuesta a la palma de la mano y miles de respuestas pues, gracias al Internet. La idea es generar preguntas que incentiven al estudiante a pensar y a construir pues, sus propios conceptos. Estos son pues partes de los desafíos de la educación. El cómo generar esas preguntas orientadoras que en realidad no sea como una transmisión de información, sino más bien que el estudiante pueda discernir y redactar con sus propias palabras pues respuestas a estas demandas educativas. Dentro de los desafíos a la educación, me parece que la educación debe participar activamente en la vida y el crecimiento de las sociedades, en todas las épocas. Las sociedades presentan cambios que requieren de una actualización educativa que le permita al individuo acondicionarse a las nuevas exigencias del mundo moderno. Pues podemos ver que asimismo, como avanza la tecnología y la sociedad, pues nacen nuevas exigencias y nosotros pues deberíamos educar en pro a suplir estas nuevas exigencias. En cuanto al marco teórico del trabajo, pues se trabajaron tres aspectos muy importantes. Primero fue la configuración del espacio, que consta de espacios formales, no formales y espacios interactivos de educación, cómo se abordó el concepto de masa y el juego y el aprendizaje. Entonces, cómo uno pues, diseña el juego y cómo influyen en el aprendizaje. Dentro de los espacios complementarios, pues ya lo había mencionado, son tres: el espacio no formal, el que todos conocemos en las instituciones; el espacio no formal, que son espacios más abiertos, no tienen en cuenta el currículo, no hay uniforme, no hay horarios, solo están todos como en el pro de aprender; y los espacios interactivos de educación, pues van más como a como interactuar con los diseños, con los juegos, con los otros estudiantes y así construir pues nuevas experiencias. Entre el juego y el aprendizaje, pues recurría a autores como Ausubel, como Pozo y como Piaget. Proponen que tiene que haber una relación sustancial entre los antiguos conceptos que están presentes en los estudiantes y los nuevos que se les están presentando. Pozo apunta a incentivar la participación, de manera que uno pueda conocer los conceptos que tiene el estudiante. Y Piaget propone una relación entre las estructuras conceptuales y el juego. Entonces todo va muy ligado como al diseño del juego y a la construcción de las experiencias. Dentro del concepto de masa, pues recurrir como una pequeña línea histórica de los autores que guardan cierta relación desde los aristotélicos para mostrarles las distintas transformaciones que ha sufrido el concepto de masa a lo largo de la historia. Entonces, le quiero mostrar a los estudiantes. Y la metodología, pues se mantuvo en el marco del razonamiento inductivo, que dice que la observación directa de la naturaleza, la reunión de datos particulares y la realización de generalizaciones a partir de ello. Se toma en cuenta esto, pues, todo dentro del espacio del juego. Entonces, cómo ellos en el juego miran la naturaleza, los fenómenos físicos, cómo ellos los asimilan y cómo los representan para hacer generalizaciones del mundo a partir de esas experiencias. Esa fue pues la metodología que se utilizó. Pues cabe resaltar que fue Francis Bacon quien comenzó pues con esta corriente del razonamiento inductivo. Es muy interesante ver cómo hacen generalizaciones los niños a partir del juego y de los montajes pues experimentales que se les presentaban. Hay que recalcar que fueron dos los juegos que se presentaron. Fue uno llamado Torre de Monedas y otro Carrera con la Inercia. Entonces no sé si ustedes habrán visto de pronto ese truco de magia donde están todos los objetos sobre la mesa de un mantel y el mago baja del mantel y los objetos se quedan así inmóviles o en equilibrio. Entonces más o menos ese fue el juego. Entonces una botella, se puso una torre de monedas sobre la botella y los niños tenían que desplazar un papel manteniendo el estado de equilibrio entre las monedas y la botella. Y se utilizaron pues distintas masas o distintas cantidades de monedas. Y el juego de carrera con inercia fue amarrar un carro al tobillo de los niños, también con una columna de objetos, manteniendo el equilibrio hasta llegar a la meta. Entonces, pues muchas gracias por la atención y por la invitación y espero que pues esta experiencia les sirva o nos sirva a todos para generar nuevas estrategias educativas. Gracias. Agradecemos a Julián Mateo. Muchas gracias por compartirnos su investigación. A continuación tenemos a Juan Manuel Peña Díaz.
Él es estudiante de último semestre de la licenciatura en Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Es becario por el convenio Marco UPN con la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, el Liceo Francés y el ICETEX para realizar un intercambio académico de un semestre en la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès. Él nos mostrará un trabajo que aborda la teoría especial de la relatividad, que es quizás una de las teorías más populares de la física, pero que sin embargo puede ser difícil de explicar solo con el uso de palabras. Por eso él se ayudará de los diagramas de Minkowski, que son la herramienta geométrica que permite mostrar conceptos como espacio-tiempo, marco de referencia o incluso la idea de una velocidad límite, esa velocidad de la luz, para el conocimiento de los sucesos que ocurren en el universo. Buen día, mi nombre es soy estudiante de la licenciatura en Física de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy voy a presentarles el preimpreso número 17 titulado Geometría del Espacio-Tiempo, los diagramas de Minkowski. El documento se divide en 4 capítulos. En el primero abordo temas esenciales de la teoría especial de la relatividad, para en el segundo evocar la importancia del espacio-tiempo dentro de esta teoría, para continuar con la importancia de los diagramas de Minkowski para representar dicha teoría, y en el cuarto doy unas reflexiones sobre la utilización de estos diagramas. Einstein estudió conceptos como espacio, tiempo y simultaneidad, cuales le permitieron después pensar sobre la causalidad, la cual es la que une los sucesos de manera lógica en el espacio y el tiempo. Revisa conceptos fundamentales de la física, ya que plantea la posibilidad de que dos observadores ubiquen sucesos de manera diferente. Es decir, si un observador se mueve respecto a otro, va a ubicar un suceso en un tiempo y espacio diferente respecto a otro observador que está inmóvil. Los conceptos claves de esta teoría son el espacio y el tiempo, que permiten ubicar sucesos, la causalidad, que une dichos sucesos lógicamente, y la luz, que permite observar los sucesos que ocurren alrededor de un observador determinado. Podemos decir entonces que cada observador puede llegar a ubicar sucesos en tiempos y espacios diferentes. Eso sí, se da la salvedad de que cada suceso debe tener un orden cronológico y por tanto causal. Es decir, cada causa debe anteceder a su consecuencia. El espacio y tiempo es la unión del espacio y el tiempo. Lo que crea este concepto es la idea de que la causalidad es irrompible. Es decir, como ya lo dije, la causa debe ir siempre antes de la consecuencia, y cada suceso que pueda aceptar un observador debe estar contenido dentro de una región definida por la velocidad de la luz. El problema es que si dos observadores miden de diferente manera los puntos de llegar, los dos puntos desde salida hasta la llegada en cierto espacio, siempre se puede encontrar una cantidad que no varíe entre esos dos puntos, así las mediciones sean diferentes para cada observador. En el espacio-tiempo, esta distancia se le llama el intervalo espacio-tiempo y se grafica como una hipérbola, en la cual el suceso A es una causa y B es su consecuencia. Como podemos observar, cualquier transformación sobre la curva permite conservar la causalidad, ya que por ningún motivo B puede estar antes de A. La velocidad de la luz es una región que contiene el intervalo espacio-tiempo y delimita el rango de acción que tiene un observador situado en el vértice para afectar los sucesos del futuro. El problema entonces de la TER es que los observadores ubican sucesos en tiempos y espacios diferentes, y la solución que halló Minkowski fue crear un espacio en el cual exista una cantidad, el intervalo espacio-tiempo, la cual no tenga esta característica, ya que el intervalo espacio-tiempo es igual para todos los observadores que se ubiquen dentro del espacio-tiempo. Minkowski tomó la idea de que si uno dibuja la línea que representa cómo se mueve un observador en el espacio-tiempo, se curva respecto a un observador que se encuentra inmóvil. Es decir, la rotación es movimiento en el espacio-tiempo. Esto evidencia además de que el tiempo para un observador inmóvil transcurre más rápido
y el espacio entre sucesos se hace más corto para un observador que esté en movimiento. Eso sí, si se quiere conservar la distancia entre los sucesos. Esto lleva a la idea de que cada observador cree una especie de tejido espacio-tiempo en el cual cada uno ubica sucesos en tiempos y espacios diferentes, conservando entre sí la distancia que los separa causalmente. El proceso entonces para crear los diagramas es que hay que entender el papel que juega el espacio-tiempo y la causalidad, para dentro de él ubicar los observadores y la luz, comprender después que rotar es moverse dentro de este espacio-tiempo, para así tener un universo independiente a los observadores. Los diagramas de Minkowski entonces permiten por medio del concepto de espacio-tiempo ubicar sucesos y entender la importancia de la velocidad de la luz en la teoría especial de la relatividad. Unas reflexiones respecto a estos diagramas es que es una herramienta visual, la cual permite abordar conceptos conceptuales de la teoría especial de la relatividad, además de que incluye conceptos realmente útiles para comenzar a levantar el interés en esta teoría. Quisiera terminar con una frase de Hermann Minkowski, el cual dijo que a partir de ahora el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos preservará una realidad independiente. Las referencias que utilicé, la gran mayoría de imágenes que he utilizado en la presentación se encuentran en el preimpreso y fueron hechas por mí mismo. Por último, quisiera invitarlos a revisar la página de preimpresos para leer este y otros preimpresos, y si tienen algunas dudas o sugerencias, los invito a enviarme un correo o revisar mi página en Wix. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias por mostrarnos su trabajo. Ahora conoceremos un trabajo que está íntimamente relacionado con la radiación térmica, a cargo de José Santiago Torres Velázquez. Él es estudiante de 10º semestre del Departamento de Física. Bueno, pues agradeciendo esa presentación, pues la verdad mi intención el día de hoy es compartir con ustedes un componente o un enfoque que es casi el eje principal de mi proceso de investigación, y este es ese componente experimental. Digamos que esto porque al momento de abordar el contenido disciplinar del tópico que hace parte de nuestra propuesta de investigación, la transferencia de calor por radiación térmica, se evidenció la importancia que juega el papel experimental en la construcción de conocimiento científico y pues en especial de este fenómeno. Esto nos permitió plantearnos dos cosas. Por un lado, poner en tela de juicio la postura de algunos filósofos e historiadores de las ciencias que dicen que la construcción de conocimiento científico parte a partir de razonamientos propiamente deductivos, es decir, del planteamiento de hipótesis y deducciones teóricas. Y por otro lado, también entonces cuestionarse cómo la experimentación puede llegar también a aportar contenidos y aportes epistemológicos a la construcción de conocimiento científico y pues de la ciencia como tal. Así pues apoyándonos en autores como Hacking y Ferreiros y Ordóñez, es posible, digamos de alguna manera, hacernos a la idea cómo la ciencia puede llegar a carecer de algunos contenidos científicos si se prescinde del uso de la actividad experimental. Entonces, como se mencionó en un momento, pues relacionando este contexto experimental con la historia y reconstrucción científica del fenómeno de transferencia de calor por radiación térmica, es posible hacer evidente cómo en 1800 el astrónomo británico William Herschel, haciendo uso precisamente de la actividad experimental, pues logró caracterizar nuevos comportamientos de esto que tenía que ver con la transferencia de calor por radiación térmica. Por un lado, pues manifestando que
que esta forma de calor no era posible de ver a simple vista, pues porque la limitación en la sensibilidad de la retina de nuestros ojos pues no lo permitía hacer, pero sí era posible de ser rastreada pues por la sensación de calor que produce. También otros montajes experimentales le permitieron caracterizar algunos comportamientos tales como la refracción y la reflexión que eran semejantes pues al comportamiento de la luz. Entonces vemos cómo el contexto experimental permea mucho de cierta manera importante es la construcción de este fenómeno. Entonces, si nosotros abundamos un poco más allá en profundidad y llegamos a hacer un análisis más profundo de esta estructura de, que concierne los experimentos, incluso llegando a esa relación que tiene el observador con la naturaleza, es posible caracterizar y resaltar muchos más aspectos que también se pueden considerar epistemológicos, que hacen parte de la intervención experimental. Pickering en Iglesias nos mencionan algunos de ellos, y ellos tienen que ver muchos con los procedimientos y la construcción de los equipos que se adelantan pues para llevar a cabo estas prácticas. También la intervención y pues los actos mismos de medir y los instrumentos que se usan pues para llevar a cabo esos actos de medir. Y cómo pues también todo esto pues llega a ser parte de la interpretación y la construcción de la realidad del observador pues a partir entonces de los hechos que evidencia. Entonces esto nos permite aún relacionar mucho más esta actividad experimental con ese contexto histórico que, como les digo, permeó la construcción del fenómeno de transferencia de calor por radiación, y llegar también a que la formulación de una construcción matemática que dio cuenta de los intercambios de calor en los procesos de transferencia de calor por radiación térmica también fue permeada de alguna manera por el papel de la actividad experimental. Entonces, de alguna manera, en el primer caso, Stepan, haciendo uso de la reconstrucción de algunas actividades experimentales que dan cuenta del enfriamiento, de la velocidad de enfriamiento de las sustancias, logró relacionar precisamente esas velocidades con las escalas de medición que eran propias de sus termómetros, y así, pues también recayendo con la ayuda de un análisis teórico, logró caracterizar que la intensidad de radiación calórica de un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Digamos que Boltzmann también llega a esa conclusión de la cuarta potencia de la temperatura de una manera teórica, pero entonces aquí el contexto de Boltzmann se ve permeado a la actividad experimental, ya que éste hace uso precisamente de actividades experimentales para comparar los datos que son obtenidos en la práctica con los datos teóricos, y así poder definir esa constante que acompañaba la ecuación que vimos anteriormente y que se conoce como la constante de Boltzmann. Entonces, si nosotros reconocemos este contexto tan importante, esto nos permite llegar a lo que es de importancia verdaderamente para nosotros, y hacernos precisamente esta pregunta. Entonces, ¿cómo una dimensión tan valiosa para el desarrollo de las ciencias puede llegar a ser articulada y formulada en el aula de clases para ser considerada una herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias? Por supuesto, pues nosotros no somos los primeros que nos hacemos esa pregunta, ya que pues investigadores más rigurosos como Malagón y García, Romero y Siri aseguran que permear la enseñanza de las ciencias con escenarios que están relacionados con la experimentación lleva a construir procesos discursivos en relación a lo que se quiere observar, y esto pues recae en discusiones, reflexiones, análisis que en parte hacen parte de procesos de construcción de conocimiento. También se resalta mucho la manipulación de los instrumentos y pues ese acto mismo de medir y de intervenir, y pues la misma construcción de diseños y de equipos que al mismo tiempo pues fomenta también la construcción de conocimiento científico. Por último, pues también se realiza ese análisis de cómo la experimentación permite hacer el uso verdaderamente de las teorías físicas en el mundo real, y pues así que los estudiantes puedan aprender procedimientos y los procedimientos y los contextos en los que ellos pueden hacer uso de esas teorías físicas, y así pues hacer, digamos, un poco más valioso el uso de la teoría física en el mundo real. Creemos que esto es en parte a lo que se le quiere apostar, a lo que se le apostó más que todo a este proceso de investigación, y creemos que pues también esto es una herramienta muy valiosa pues para fomentar los espacios de construcción de conocimiento en el aula, que, como repito, será el escenario que nos permeará como futuros docentes. Entonces aquí lo que se quería presentar es como ese contexto experimental que como repito, es casi uno de los ejes principales de nuestro proceso de investigación. Sin más, agradezco por ser escuchado y a todas las personas que están aquí el día de hoy.
Agradecemos enormemente a José Santiago por compartirnos su investigación. Inmediatamente vamos con Cristian Fabián Soto Bermeo. Él es estudiante de 10º semestre del Departamento de Física. Siente pasión por enseñar, tiene un compromiso personal acerca de la transformación desde las aulas. Es un joven espontáneo, alegre y caracterizado por liderar. Le gustan los videojuegos competitivos y los perritos. Finalmente, le gusta indagar sobre el comportamiento de la naturaleza y las variables que la componen. Cristian nos compartirá su trabajo sobre la relación existente entre la experimentación y la construcción de mapas mentales. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad les voy a compartir sobre los avances de mi trabajo de investigación, que como muy bien lo dijo el profesor Giovanni, lleva como nombre la relación entre la experimentación y la construcción de mapas mentales, una propuesta para la enseñanza del equilibrio térmico, bajo el asesoramiento de la profesora Sandra Forero. Básicamente, el estudiante siempre va a tener un auge por aprender y aprender experimentando con todos esos fenómenos cotidianos que lo rodean en la naturaleza y que pues en el cual está inmerso constantemente. Bueno, para realizar esta investigación fue importante identificar un problema de investigación en el cual se caracterizó desde 3 aspectos: la contingencia obligatoria de COVID-19, la falta de contenido tanto curricular y disciplinar en el aula de clase, que es uno de los aspectos fundamentales que va a orientar esta investigación. Y es por ello que se realizó una pregunta problema, la cual es: ¿cómo relacionar la experimentación y la construcción de mapas mentales con el fin de diseñar una propuesta de enseñanza que aproxime al estudiante de educación media el concepto de equilibrio térmico? Esa pregunta será la que va a ir orientando la investigación a lo largo del desarrollo de la misma. Y para ello, pues se planteó un objetivo general, el cual es relacionar la experimentación y la construcción de mapas mentales, diseñando una propuesta de enseñanza acerca del equilibrio térmico para estudiantes de grado 10º, los cuales van a ser el objeto de estudio en esta investigación. Dentro de los objetivos específicos que se van a ir desenlazando, el primero es identificar las características de los procesos metacognitivos, el conocimiento declarativo, el conocimiento procesal y el conocimiento condicional. Segundo, elaborar una secuencia experimental relacionando el equilibrio térmico y reorganizadas en los 3 procesos metacognitivos mencionados anteriormente. Y finalmente, diseñar la propuesta de enseñanza que desarrollo pues el impacto de la misma. Esta investigación pues tiene una intencionalidad pedagógica, experimental y didáctica, y básicamente pues va a existir una necesidad de enseñar física desde la base experimental y desde los fenómenos físicos cotidianos. Y es por ello que nos vamos a lo que nos mencionan los autores, y en esta oportunidad pues vamos a estudiar al autor Ralph Fowler, quien pues establece el principio cero de la termodinámica, básicamente en 1931, pero pues a sus antecesores pues ya se había establecido 2 leyes de la termodinámica, la cual fue en 1850 por Rolf Clausius y William Thomson Kelvin, quienes establecieron la primera y la segunda ley. En 1906 Walter Nernst desarrolla la tercera ley y hasta 1931 dan aval para que esta ley pues sea antecesora a las demás y mencionada como el principio cero de la termodinámica e importante para el estudio de esta disciplina. Y es por ello que acudimos a la teoría cinético-molecular y la conformación de la materia, visto desde un conjunto de partículas y que van a estar en constante movimiento y que pues también dependiendo del estado de la sustancia, pues el movimiento va a ser distinto y van a estar pues en constantes choques. Es por ello que podemos definir la teoría cinético-molecular como el constante movimiento de las partículas en un sistema cuerpo u objeto, y que la temperatura va a ser una manifestación de esta energía de traslación, de esta energía de movimiento de traslación promedio que va a tener esta sustancia dentro de este sistema o cuerpo. Entonces, pues acá podemos ver cómo se realizaría esa transferencia de energía entre los cuerpos internamente, conservando el principio de conservación de la energía, tanto en cuerpos cerrados, y que la energía cinética de cada molécula va a ir transfiriéndose a lo largo
de que dos cuerpos se van a ir colocando en contacto hasta igualar la temperatura entre cuerpos. Básicamente este sería el principio cero o la generalización del equilibrio térmico. Entonces el equilibrio térmico lo podemos definir como el contacto entre sistemas hasta el punto que se igualan las temperaturas. Por ejemplo, acá en la imagen podemos evidenciar dos materiales que tienen están conformados de la misma sustancia o material, y estos tienen distintas temperaturas, y cuando se ponen en contacto se igualan las temperaturas. Y es por ello que de allí se puede definir la ley cero de la termodinámica como el principio de la generalización del equilibrio térmico y el contacto entre dos cuerpos o más, que cuando dos de ellos no se ponen en contacto pero tienen contacto con un tercer cuerpo, hay una transferencia de energía entre los tres. Por ejemplo, el termómetro de mercurio. Esta investigación lleva una metodología bajo una secuencia didáctica en donde su tipo de investigación es acción pedagógica, y pues parte del diseño de la propuesta de implementación seccionada en tres sesiones, cuya población van a ser los estudiantes de grado décimo de la Escuela Normal Superior María Montessori. La implementación de la propuesta, pues básicamente se desarrolla en tres espacios. En la primera sesión lleva como nombre Pescando el Hielo, que es una sesión experimental en donde el estudiante se va a aproximar de manera macroscópica a este concepto de equilibrio térmico. La segunda va a ser sobre los fundadores y la temperatura, y el estudiante se va va a desarrollar desde lo microscópico, y la tercera la construcción de mapas mentales, en donde los mapas mentales fueron realizados con los estudiantes de IES 4 y conclusiones con los estudiantes de grado IES 3. Fueron los dos objetos de estudio. Y dentro de la implementación y análisis de los mapas mentales, entonces acá del grado 10.4 podemos evidenciar el mapa mental que sigue desde la reflexión de la experiencia y desde lo desarrollado en la implementación, y un mapa mental que no aborda pues lo relacionado. Entonces pues acá podemos evidenciar que puede haber como un auge entre sí. Dentro del análisis de la implementación, pues tenemos un esquema conceptual realizado por un estudiante que básicamente no cumple con los parámetros, ya que este esquema es sacado de la web, por así decirlo, y eso lleva a reflexionar y pensar en hacer un mapa mental realizado conjuntamente con los estudiantes de grado 10.4, obteniendo como resultado una reflexión sobre el equilibrio térmico y la ley cero, vista desde las tres sesiones. Y por último, podemos decir que se lograron identificar las características de los conocimientos metacognitivos, y que el estudiante va a aprender por medio de estas estrategias, que es en donde va a estar reflexionando constantemente. Se logró analizar el impacto de la realización del mapa mental con los estudiantes que no realizaron mapa mental. Muchísimas gracias. Agradecemos a Cristian Fabián por mostrarnos su trabajo de grado. Y en la última parte de esta sección dedicada a los avances de investigaciones, tenemos a Paula Alejandra Bernal. Ella es estudiante a espera de grado de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Física. Es docente de Física y Matemáticas del Colegio Liceo Católico. Ha participado en 3 ediciones del Salón de la Ciencia y ha sido ponente de trabajos dirigidos a la enseñanza de la astronomía en el 27º Congreso Nacional de Física y el Congreso Nacional de Astronomía y Astrofísica COCOA. Paula nos presentará su trabajo alrededor de la enseñanza de las leyes de Kepler a partir de la modelación geométrica en GeoGebra. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, pues, buenos días. El trabajo que el día de hoy les voy a presentar es un trabajo, pues, que realizo a partir, pues, de mi investigación acerca del trabajo de grado. Pues el título de este trabajo es La enseñanza de las leyes de Kepler a partir de la modelación geométrica en GeoGebra. Bueno, vamos a continuar. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿de dónde nace la idea? Realmente, pues, en primer lugar, nace de una búsqueda, de una idea de investigación en la que, pues, necesito como encontrar algo que me caracterice y que me ayude a estar como en sintonía con la investigación. Ahí voy, pues, por el amor a la astronomía. Realmente, pues, es algo que me inspira a
pues llegar a Kepler por su historia. Realmente Kepler es un científico que ha hecho mucho por pues mostrar su trabajo, que son las 3 leyes de Kepler que demuestras o pues se modelan. Modelan el movimiento planetario, la mecánica celeste. Estas son las que vemos allí, las presenta en Harmonies Mundi, que es su primer libro, y en Astronomía No, de 1609 a 1619. Entonces, pues yo hago este ejercicio en GeoGebra. GeoGebra es un modelador geométrico en el que podemos encontrar una interfaz en la que podemos meter pues algunas funciones para graficar, y también tenemos los elementos matemáticos prediseñados para realizar pues dichas modelaciones. Presento el libro de GeoGebra, en el que vamos a encontrar un contexto histórico para que el estudiante pueda mirar los trabajos previos a Kepler. Tengo las cónicas, que es pues para que ellos estén realmente pues como conectados con la geometría y pues ahí pasar a las leyes de Kepler. Entonces, en los modelos previos a Kepler busco mostrar la importancia de la historia de la enseñanza de las ciencias, los alcances de la creación de modelos que tienen a partir de los otros modelos previos, y también los elementos dinámicos que se trabajan y se cambian en cada uno de ellos. Bueno, tenemos acá la modelación geométrica del modelo pitagórico, en donde encontramos que en el centro está el fuego central. Vemos que se mueve con un movimiento uniforme acelerado, movimiento uniforme circular, en el que la Tierra también está girando. Entonces, pues digamos que eso es una visión que no es geocentrista. En este caso tenemos el modelo tolemaico, en el que encontramos pues las que ya conocemos, epiciclos y deferentes, también con un movimiento uniforme circular. Bueno, también en esta parte encontramos el modelo copernicano, en el que pues se cambia de paradigma totalmente, hay una revolución alrededor pues del astro central, en el que encontramos pues el Sol en el centro y los planetas girando alrededor de él en órbitas circulares y pues con movimiento circular uniforme. Bueno, voy a mostrarles el tema de las cónicas. Son 2 modelaciones en las que busco encontrar o pues presentar la importancia de la geometría en las leyes de Kepler y pues también unos conceptos básicos de él. Bueno, listo. Entonces tenemos nuestra primera modelación, que es una modelación en la que podemos ver la intersección del cono y el plano. Aquí podemos tener unos deslizadores que se van a mover para adelante y para atrás, buscando pues mostrar la figura que está a la derecha. También tenemos, ya pues para terminar esta sección, el tema de la elipse. Tenemos pues algunos elementos. En primer lugar, la distancia focal, que nos ayuda en este caso a mostrar la excentricidad. Y pues también tenemos algunos valores que se midieron dentro de la modelación, pues para que sea un poquito más precisa. Bueno, en la representación de las leyes de Kepler, pues busco primero nombrar los elementos dinámicos en las leyes de Kepler. En segundo lugar, construir las modelaciones a partir de la geometría, que realmente pues es lo que importa. Y finalmente, pues mirar los elementos de programación que me hicieron pues fácil realizar la modelación. La primera ley, pues la tenemos acá, es una modelación supremamente sencilla en la que simplemente gira un planeta y gira en función de la forma que se le dé a la elipse en este caso. En este caso, pues no va a cambiar la velocidad, la cambio en la segunda ley para que quede explícito ese cambio de velocidad, también en función de la distancia focal. Si nos damos cuenta, va a variar en el label, y también vamos a encontrar otro punto en el que vemos cómo, pues al barrer áreas iguales, se recorren tiempos iguales. Finalmente, en la tercera ley de Kepler, pues tenemos 2 órbitas que se modelan para que los datos recogidos del semieje mayor y del tiempo coincidan con la ley de Kepler, para que pues en este caso la constante que buscamos mostrar. Bueno, la implementación de la propuesta.
En primer lugar, se implementó en la Universidad Pedagógica Nacional, en la lectiva de Astronomía General Grupo 2, pues ya fue una implementación en la que ellos mostraron pues mucho interés, realmente pues pudieron encontrar varias cositas que ahorita mostraré, y también en el Colegio Liceo Católico en el grado 10º para la enseñanza de la geometría. Bueno, ya para concluir, en primer lugar tenemos que la enseñanza de la astronomía es muy importante, aunque no esté contemplada pues en el currículo, realmente pues es algo de interés. La importancia de la enseñanza de las TIC más que todo en este contexto diferente, y finalmente pues podemos ver cómo esto pues va a estructurar, o bueno, va estructurando pues nuestro interés y nuestro amor por la docencia. Quiero terminar y pues me extiendo en este caso, porque realmente es un trabajo que uno pues realiza y hace como una retroalimentación al trabajo del docente, y se puede dar cuenta de que todo nace de un interés y llega a ser pues un gran producto que puede llevar a cualquier lugar, en este caso pues puede ser ya sea al colegio, ya sea pues otro tipo de ambientes pedagógicos que quieran aprender del tema. Muchas gracias por su atención. Me disculpo pues por los intervalos. Si tienen alguna pregunta, ahí está mi correo. Si quieren escribirme, por supuesto, estaré atenta a sugerencias y a pues, preguntas. Muchas gracias. Le damos las gracias a Paula Alejandra, a Cristian Fabián, a José Santiago, a Juan Manuel y a Julián Mateo por compartirnos sus investigaciones de grado que fueron concebidas, desarrolladas e implementadas en su paso por el Departamento de Física. Para nuestra segunda parte tendremos a 3 expositoras que nos mostrarán los desafíos y desarrollos de la educación a través de sus experiencias de innovación educativa, didáctica y pedagógica en tiempos de virtualidad y no virtualidad, y que no solamente se han centrado en la transmisión de saberes, sino muestran su labor transformadora y motivadora en y para la enseñanza. En primer lugar, tenemos a Carola Avendaño Amaya. Ella es comunicadora social, periodista, gestora cultural, viajera y artista de teatro musical. Actualmente es la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario del municipio de La Paz, Santander, y nos compartirá una aventura por La Paz con Julia Latoche y Florentino El Armadillo, una forma de enseñar por medio de la radio sobre el turismo, la cultura, la fauna y la flora con los niños campesinos en el municipio de La Paz, en el departamento de Santander. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carola Avendaño, secretaria de Desarrollo del municipio de La Paz. La Paz queda ubicada en Santander, en la provincia de Beliña. Es un municipio de 6ª categoría, de 5.000 habitantes. Es un municipio que pues le está apostando mucho a la cultura. Precisamente por eso se generó esta estrategia Una Aventura por La Paz con Julia Latoche y Florentino El Armadillo, para enseñar a nuestros niños y niñas sobre la importancia de los atractivos turísticos, culturales, toda la riqueza de la flora y la fauna que tiene el municipio. Este proyecto lo presentamos en conjunto con la emisora comunitaria del municipio, que se llama La Paz Estéreo, la administración municipal, Cultivando Juntos el Desarrollo Paceño, y se presentó al Ministerio de Cultura, donde fuimos acreedores de unos recursos, y pues básicamente era que en medio de la pandemia los niños pudieran tener algo para distraerse. Entonces generamos pues esta estrategia donde llegamos a 100 niños y niñas de las veredas. Como ustedes ven, tuvimos que recorrer pues todo, y llegábamos con este cofre, este kit que cada uno de los niños tienen, que incluía varios elementos. Entonces dentro de estos elementos están estas máscaras del tocho y el armadillo, que son los animales que están en vía de extinción en nuestro municipio. Se les fue entregando a cada uno de ellos. Está incluida la máscara, una caja de bejuco de páramo hecho por artesanos de nuestro municipio, un libro para colorear, colores, una pañoleta y un botón pues donde les hacía acreedor de este club de exploradores. Pero obviamente para nosotros siempre era un limitante el tema de la virtualidad, porque no hay acceso a internet, pero creamos esta estrategia por medio de la radio. Entonces ellos tenían que escuchar los programas por un día por
por semana y ir viendo cada uno de los elementos que les íbamos presentando. Este es el libro que fue entregado a cada uno de ellos, que contenía 10 postales para colorear. Entonces, esta primera postal pues muestra la arquitectura de la iglesia principal, se le explicaba a los niños sobre el tema de geografía, dónde estábamos ubicados, el tema también del clima que maneja La Paz, los límites que maneja La Paz. Entonces ellos fueron aprendiendo así. Las dos voces principales fueron dos estudiantes del colegio. En esta segunda postal los niños aprendían pues todo el tema de la historia. Nosotros somos una región de los yariguíes, que fueron los indígenas que estuvieron en este lugar. Luego se les contaba obviamente el tema de la conquista, que fue pues un personaje que se llamó Ramón Blanco de Viana, y después el desarrollo que dio un padre pues al municipio. También se les contaba sobre la flora. Esta es la cayena, que es como la que representa al municipio de La Paz. Se le explicaba pues todo el tema desde la biología y que pues los niños se pudieran educar a través de la radio. También este árbol que es el galápago, que es muy típico en la región. En la siguiente postal se les enseñaba a los niños sobre estos animales que están en vía de extinción, como el armadillo, los toches, el oso hormiguero, que se han encontrado bastante muertos en la carretera pues por desconocimiento de nuestros campesinos, porque pues ellos afectan un poco sus cultivos. Entonces, cómo a través de esto nosotros cómo podíamos explicarles este tema a los niños. También está el Hoyo del Aire, que es el atractivo turístico más importante del municipio, que tiene 134 metros para hacer descenso en rappel. Les contábamos sobre las especies endémicas que se encuentran al interior de este lugar y cómo pues también podemos conservarlo, porque pues es un atractivo que ha generado bastante desarrollo al municipio. También se les contaba sobre los instrumentos típicos que tiene la música de esta región, que es el torpellino, la guabina. Los niños pues aprendían coplas por medio de este programa. Los programas duraban 10 minutos y se presentaban a las 2 de la tarde por La Paz Estéreo. Ahí vemos una pareja pues bailando. También se les enseñó sobre la Posada Paceña, que es el festival más importante que tiene el municipio, donde todas las familias salen con su traje típico, llevan un piquete que es pues el emblema gastronómico, y cada familia pues compite cuál es el mejor piquete que se hizo. Ellos lo entendieron de esta manera. También se explicaba sobre una leyenda que se llama el Pato de Oro, que está ubicado en un también sector turístico del municipio, y se les contaba pues por qué es importante los mitos y las leyendas para cada uno de los municipios que conserva pues la historia de ellos. También se contó sobre esta chiva, que es una chiva típica del municipio de La Paz, que pues transportaba muchas personas durante los años 80, 90, y pues todavía se estaba generando un proyecto de acuerdo para que sea considerada como patrimonio del municipio. Entonces se contaba pues más desde la parte mecánica. Y por último tenemos esta postal que le apuntaba pues al tema gastronómico. Se contaba cada uno de los elementos que incluía este manjar, que es el piquete, donde estaban los huevos, la gallina, la carne oreada, la yuca, el plátano, y cómo se prepara cada uno de estos elementos. Cada una de las investigaciones pues fue realizada por nuestro equipo, donde nos acercamos a la comunidad. Ahí está la voz de Julia Latoche, es la chica que está vestida de gris, y Florentino el Armadillo, los niños que nos enviaban sus fotografías ya pintados, y pues la radio fue nuestra herramienta para llegar a ellos y que desde casa pudieran aprender sobre flora, fauna, cultura y turismo del municipio de La Paz, y que ellos pues fueran sus gestores. Él es una persona que es el guardián del Hoyo del Aire. También quisimos como darle este reconocimiento. Él tiene un libro, 3 libros que contienen más de 5.000 firmas de todas las personas que han estado en el Hoyo del Aire. Entonces también este proyecto fue como para hacerle un homenaje a este señor que es campesino. Quiero dejar los 20 segunditos con algo del programa o cómo eran los programas. Paseños, ¿listos para nuestro viaje de hoy? Alisten sus colores y su libro de dibujos en sus marcas. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, ahí está un pequeño mensaje también de una niña que participó en el proyecto.
Soy Julia Latoche y escuche La Paz Estéreo. Bueno, muchas gracias. Este fue el proyecto Una aventura por la paz con Julia Latoche y Florentino El Armadillo para nuestros niños campesinos. Carol, muchísimas gracias por compartirnos el bonito trabajo en el municipio de La Paz. Seguimos ahora con Lina María Valencia Cortés. Ella es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Educación de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Tiene experiencia en primera infancia con comunidades indígenas, es formadora de docentes, investigadora y actualmente es maestra de jardín. Lina nos compartirá 4 ideas luminosas para trabajar en educación. Hola, hola para todos, buenas tardes. Mi nombre es Lina Valencia, soy licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica, magíster en Educación de la Universidad Nacional y hoy vengo a compartir con ustedes esto que ven aquí. 4 ideas luminosas para trabajar en educación, descubiertas o afianzadas en la pandemia. Yo en este momento soy maestra de un colegio público de niños y niñas de jardín y el año pasado durante la pandemia estaba trabajando con chiquitos de transición. Pero digamos que he venido trabajando en diferentes ámbitos de la educación inicial. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. La primera idea luminosa que les traigo es esta. 90% actitud, 10% de creatividad. Si ustedes llegan con mucha actitud a la escuela, van a sacar resultados muy provechosos. De ustedes y de su actitud va a depender el resultado. A veces creemos que son los demás los que no nos están dando, pero recuerden, ustedes son los que van a dinamizar esos conocimientos. Puede ser el conocimiento más complejo, pero lo más importante es que usted lo haga sencillo para esos estudiantes. Aquí van a ver algunas fotos de nuestro trabajo con los dinosaurios el año pasado y este año venimos trabajando con los estudiantes viajeros, que es astronomía para niños. Algunos pensarán que son temas muy difíciles, pero definitivamente a partir de la creatividad hemos podido acercar estos conocimientos a los niños y a las niñas. Bueno, esta segunda idea luminosa es muy importante y es la pregunta como eje de participación y de movilización. Como les comentaba, el año pasado veníamos trabajando con los estudiantes acerca de los dinosaurios. Todo este proyecto empezó antes de la pandemia. Teníamos esto que ustedes ven acá, que es un huevo que eclosiona, sale el dinosaurio, y veníamos haciéndonos preguntas con los estudiantes, preguntas movilizadoras. Todos tenemos dudas y todos queremos resolverlas. Lo importante es saber cómo las vamos a resolver y cómo nosotros desde nuestra profesión vamos a llevar a los niños a que resuelvan esas dudas desde la realidad. Los niños son pequeños, en mi caso, pero no necesitan respuestas tontas, como las llamamos nosotros, sino respuestas informadas, porque claramente son capaces de movilizar todos estos conocimientos. Aquí se puede ver un poquito el proceso que llevábamos y necesitábamos continuar con este proceso después, porque la pandemia nos interrumpió completamente el trabajo. Entonces, allí nacen otras ideas que más adelante les voy a contar. Para este año venimos trabajando con esta idea luminosa que está aquí, que es los viajes de la astronomía. Y esto también, digamos que está un poco ligado a que no podíamos vernos con los niños, pero necesitábamos que ellos supieran que estábamos allí con ellos. Bueno, esta tercera idea es muy importante. Se llama Hagamos equipo, no somos islas. Yo entiendo y tengo muy presente que cada uno de nosotros tiene una experticia, pero también es muy importante recordar que no somos islas y que el conocimiento es transversal. Aquí les presento un poco a mi equipo de trabajo en Bitmoji y aquí estamos ya en una grabación. Pero les digo, si no logramos hacer equipo con otras personas en nuestros entornos educativos, no vamos a poder salir adelante en nuestros propósitos, ¿sí? Desde los más pequeñitos necesitan que sus maestros hagan equipo. Con los estudiantes grandes pasa exactamente lo mismo. Los niños necesitan, por ejemplo, en las ciencias exactas, necesitan tener control de lectura, por ejemplo, ¿sí? Y para eso dependemos de las áreas de las humanidades. Si un estudiante no sabe
leer un problema, si no sabe comprender, si no tiene comprensión de lectura, no va a poder llegar a solucionar el problema. Así que es muy importante que recordemos que no somos isla, no estamos apartados de los demás y ninguna de las áreas del conocimiento tiene prelación sobre las otras. Todas somos interdependientes. Y también queríamos como potenciar mucho el tema de las artes, porque por medio de las artes se pueden movilizar muchos aspectos y muchos espacios importantes para los niños y para las niñas. Y nuestra última idea luminosa es explore herramientas convencionales o no y resignifiquenlas. Aquí ustedes pueden ver la sala de mi casa en plena pandemia utilizando telas verdes y OBS, que es un programa gratuito que ustedes pueden encontrar en internet, es un software libre. Y durante este tiempo de pandemia tuvimos que hacer eso, buscar oportunidades, buscar alternativas y ver cómo podíamos vincular esas alternativas a nuestros procesos educativos. También por acá les estoy mostrando un poco, generamos un canal de YouTube porque tenemos estudiantes que no se podían conectar, entonces les dejábamos videos en donde se hacían más o menos clases, pero eran como programas de televisión. Entonces, el año pasado trabajamos con el show del dinosaurio y este año venimos trabajando con Viajeros, una aventura espacial. Entonces aquí hay algunas de las herramientas que estamos usando. De hecho, para hacer este video estoy utilizando Screencast-O-Matic, que es el logo que les debe salir en la parte inferior. Te da 15 minutos de grabación gratis. A veces nos cohibimos mucho y decimos, no, pero es que la herramienta no funciona porque es de pago. Sí, todas tienen una parte gratis. Sacarle el jugo a esa partecita gratis funciona 100%. El Live Worksheets también te permite hacer guías interactivas. Como les comentó este OBS que estamos utilizando o que utilizamos con nuestras pantallas verdes. Y todo tiene que ver con la forma en la que ustedes van a utilizar la herramienta. Las herramientas por sí mismas no se van a movilizar, dependen de ustedes. Así que es importante poderlas resignificar. Es todo a base de actitud. Y finalmente, la última cosa que les quiero decir es que disfruten lo que hacen. Si ustedes no disfrutan lo que hacen, no lo van a lograr. Y no va a ser interesante ni para ustedes ni para los demás. El día que usted se canse de ser profesor, el día que usted se canse de mover estas cosas con los estudiantes, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con quien usted trabaje, ese día hay que retirarse. Porque recuerden que nosotros somos arquitectos de personas. Y esas personas van a depender de muchas cosas, sus gustos, sus cosas, van a depender mucho de lo que nosotros les demos durante su paso por la educación. Así que, por favor, disfruten lo que hacen, sea lo que sea, disfruten. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por escucharme. Si tienen dudas, preguntas, ahí está mi correo electrónico, si alguien quiere escribirme, si quieren saber un poquito más acerca de este trabajo con niños y niñas de preescolar, aquí estamos para lo que necesiten. Un gran abrazo, adiós. Lina, muchísimas gracias por compartirnos tus ideas luminosas. A continuación vamos con María Alejandra Romero Agudelo. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Colombia, es especialista en evaluación e intervención de trastornos emocionales y afectivos, magíster en psicología clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y líder en la construcción de la política de salud mental para el municipio de Choachí, Cundinamarca, en el año pasado. María Alejandra nos compartirá su trabajo alrededor de los retos, el impacto y los factores de protección involucrados en el desarrollo psicológico del individuo en el contexto de la educación superior pre- y pospandemia, los estudiantes y docentes como protagonistas de la salud mental. Hola, buenas tardes para todos, todas y todes. Es un gusto para mí acompañarlos en la tarde de hoy para hablar de este tema que me apasiona, que tiene que ver con la salud mental. Ustedes dirán, la tarde de hoy hemos escuchado una cantidad de proyectos y una cantidad de propuestas maravillosas que contribuyen a este universo de la pedagogía, pero pues no podía faltar la parte de salud mental, la parte en la que involucra digamos que una fase
vital del desarrollo humano que tiene que ver con nuestro cerebro, con nuestra psiquis, con nuestro desarrollo psicológico. Razón por la cual acepto esta invitación con todo el amor y la disposición del mundo, porque soy fiel creyente, no solamente profesional, sino personalmente, de las transformaciones que por medio de la educación podemos lograr y además de esto, pues de la importancia de la salud mental dentro de nuestro trabajo continuo. Como me presentaron, estoy ampliamente involucrada con todo lo que tiene que ver con la salud mental, explícitamente en el oriente cundinamarqués. Me he dedicado durante los últimos 10 años a trabajar explícitamente en todo lo que tiene que ver con la salud mental, la calidad de la salud mental de las personas del oriente cundinamarqués. Vamos a trabajar sobre una propuesta, o les voy a presentar esta tarde una propuesta muy importante que tiene que ver con un enfoque metodológico enraizado en las terapias de tercera generación para salud mental, que recibe por nombre aceptación radical. Aceptación radical es una propuesta dentro de las terapias de tercera generación con una terapia que tiene que ver con DBT, en la que trabajamos con, digamos que, niños, niñas, adolescentes, pero también trabajamos con la educación superior, donde enseñamos un poco a las personas a que por medio de la prevención y del manejo de este importante concepto de aceptación radical, logran mantener una salud mental adecuada, armónica, saludable y evitamos una serie de trastornos y de patologías que pueden de alguna manera dificultar ciertas cosas. Aceptación radical, como les venía contando, es una línea que trabaja muy fuertemente con todo este tema de pensamiento, de rumia. Es importante que tengamos en claro que la liberación del sufrimiento requiere aceptación, que el dolor crea sufrimiento cuando negamos aceptar ese dolor. Aceptación va más allá de reconocer lo que es reconocer las cosas tal y como son, una verdad total, permitir que desde el fondo de nuestro ser se acepte y se cree una adaptación a un proceso. Aceptación radical pretende tener una experiencia totalmente abierta al suceso de sufrimiento o al suceso difícil que estás pasando y que de alguna manera genera congestión dentro de tus procesos emocionales. Lo que hacemos es, por medio de entrenamientos en habilidades, mostrarle a las personas cómo la realidad es eso. La realidad dura, difícil, pero realidad. Aceptación radical no es aprobación, no es que vayamos a aprobar todo el tiempo cuestiones de nuestro ambiente porque sí, entonces no se convierte en aprobación, no es lástima, no es pasividad y tampoco es resignación. Nunca asociamos a ninguno de estos 4 términos aceptación radical, sino que lo que hacemos por el contrario es trabajar digamos que por ese rechazar y negar la realidad como una función implícita, poco funcional, que lo que hace es que no cambia la realidad. Cambiar la realidad requiere aceptar los hechos reales, aceptar el dolor como una parte de la realidad de la vida que es inevitable y que al ser evitado lo que hace es que se genera mucho más dolor en el individuo. Rechazar la realidad agrega más sufrimiento, por ejemplo, dispara el enojo, la frustración, la tensión, etcétera. ¿Cómo conseguimos ese tema de la aceptación radical? Dirigiendo nuestra mente hacia un camino de aceptación, hacia un camino de pensamientos atados no a la rumia, no a un pensamiento constante que se queda ahí dando vueltas y vueltas. Entonces me quedé dando vueltas y vueltas en esta materia que no pasé, en esta dificultad que tengo con este docente, o en que por lo menos no creé lazos o vínculos sociales con mis compañeros en la universidad. No me quedo dando vueltas y vueltas en ese pensamiento, sino lo que hago es soltar y empezar a ver todo desde una perspectiva un poco más agradable y propositiva.
La aceptación radical rechaza la terquedad, es tener una disposición abierta, y aquí viene un término muy importante, sobre todo para los docentes y los docentes en formación, que tiene que ver con la flexibilidad psicológica, ¿sí? La capacidad de tener una disposición, no quedarnos en la terquedad, o más bien pensar en la terquedad como rendirse, o la terquedad que es todo lo opuesto a hacer lo que funciona, o la terquedad que es tratar de arreglar cada situación, o la terquedad que busca o que pretende todo el tiempo, como un sistema psicológico erróneo, insistir en controlar algo que no es real, o la terquedad en el apego, yo, primero yo, lo que yo quiero y no pensando en el otro. En la aceptación radical, los pensamientos juegan un papel indispensable. Es increíble cuando vemos los estudios con estudiantes de educación superior, la cantidad de problemas de rumia que experimentan relacionados no solamente con malos hábitos en su vida en general, sino con malos hábitos en sus pensamientos. Entonces, pensamientos enfocados todo el tiempo hacia el sufrimiento, hacia la catástrofe, hacia me va a quedar mal este trabajo, o voy a perder esta materia, o no me alcanzó la plata para ir hasta la universidad, entonces ya no voy a terminar mis estudios, pensamientos negativos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo buscamos transformar este tema de los pensamientos? Inicialmente enseñándole a los individuos a observar sus pensamientos. ¿Cómo se hace eso? Bajo estrategias de mindfulness, donde enseñamos al sujeto, a la persona, a que empiece a ver el pensamiento separado de la emoción, separado de las probabilidades de lo que pueda existir o no pueda existir. Es importante que con nuestros pensamientos se note su presencia, no los podemos ocultar. Da un paso atrás y observa cómo entran y salen de la mente. Hay una estrategia muy efectiva que utilizamos con esto, y es: piensa en que tus pensamientos son como las olas del mar, vienen y van, y su tasa de probabilidad es muy baja. Entonces, ¿cómo podemos llegar a experimentar por lo menos unos 100 pensamientos en un lapso de tiempo de 10 minutos? Pues es muy poco probable que esos pensamientos se hagan realidad o se hagan efectivos, y lo que enseñamos es más a desligarnos de esa cantidad de pensamientos que en la mayoría de veces son negativos y que en la mayoría de veces no funcionan para absolutamente nada, y que no guían o no manejan un buen proceso en lo psicológico. Lo que les estaba diciendo, los pensamientos con la metáfora del mar, de las olas del mar, vienen y van. No podemos suprimir los pensamientos. Personas o estudiantes que nos dicen es que yo evito pensar en, no es funcional. Es importante pensar en que aceptarlos implica de sí, ya llegó, está aquí y lo voy a empezar a afrontar. No hay que aferrarse a los pensamientos sin analizarlos, practicando disposición abierta y flexible. Evitamos crear cadenas de pensamiento. Cuando llega un pensamiento automático a tu cabeza, naturalmente casi en la mayoría de veces negativo, lo que pasa es que se crean cadenas de pensamiento, y es allí donde el pensamiento negativo se alimenta y crea catástrofe o un sentido no tan positivo de ciertas situaciones, emociones negativas, frustración, ira e incluso patologías como depresión o ansiedad, que están constantemente dando vueltas ahí en el desarrollo de cada una de nuestras tareas. Es importante pensar que un exceso de pasado siempre va a implicar depresión, un exceso de futuro siempre va a implicar ansiedad, y que hay que empezar a trabajar en cuanto al pensamiento molesto, porque con esto que les estoy contando no se va a ir automáticamente, sino lo que va a pasar es que el pensamiento molesto tiende a retornar. Entonces hay que ponerle un nombre a ese pensamiento, hay que repetirlo en voz alta una y otra vez para adaptarme a él, para aceptarlo. Cántalo, grítalo, juega con él, ponle un nombre, imagina el pensamiento como un juego de palabras, como un cassette, como una cinta, como en una metáfora para poder manipularlo.
Conciencia plena de los pensamientos actuales. Conciencia plena es algo en lo que se ha trabajado muy duro en todo este término de educación, porque permite que no solamente se incrementen los procesos cognitivos, pensamiento, concentración, memoria, digamos que esos procesos cognitivos que a veces están implícitos en un ejercicio y que se quedan, sino que trabajamos como en este tema de la aceptación. Media sonrisa es una estrategia que está dentro de la estrategia de aceptación radical, que tiene que ver con sonríele a tus pensamientos catastróficos. Piensa en que si un pensamiento catastrófico que te genera miedo, tú te le ríes, estás como con una buena actitud enfrente a este pensamiento, estás jugando en doble vía y estás permitiéndole a tu salud mental que se adapte a. Es importante pensar que tanto hombres como mujeres tenemos unos altos índices y unas altas tasas, por ejemplo, en fenómenos en Colombia que tienen que ver con cosas como el suicidio, con la ansiedad, con la depresión, que interfieren implícitamente dentro de los procesos cognitivos y que ustedes y yo sabemos que están directamente relacionados con el ejercicio de la educación. Agradecerle nuevamente a la Universidad Nacional Pedagógica, a ustedes por atender esta pequeña presentación. Hay que ponerle cuidado a la salud mental. Nosotros tenemos muchos retos a raíz y post pandemia. No es que la pandemia se haya acabado, sino que tenemos muchas cosas que revisar en cuanto a lo psicológico y es empezar a quitar los estigmas sociales que tenemos de este tema y empezar a visitar a los profesionales correspondientes, porque la salud mental siempre la tengo que impartir desde la mía, desde lo que yo estoy haciendo. Muchas gracias, un saludo para todos. Agradecemos enormemente a María Alejandra, a Lina María y a Carol por compartir con nosotros sus interesantes experiencias acerca de la innovación educativa. Para terminar, veremos entonces los procesos de enseñanza de las ciencias, específicamente su divulgación, a cargo de 2 egresados de la licenciatura en física, donde conoceremos los intereses y las formas de trabajo desde otras perspectivas de diseño e implementación. En primer lugar, tenemos a Raúl Santiago Moreno Rincón con su presentación Del cómic a la física. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el cómic en la enseñanza de la física. Bueno, sabemos muy bien que el cómic es, digamos, es un tipo de literatura que va acompañado pues de dibujos, de esquemas, que no solamente pues significa leer textos, sino también leer en esos dibujos lo que va sucediendo. Principalmente pues tenemos los cómics de superhéroes, que hacen parte un poco de los cómics que están dentro del tema de la ciencia ficción. ¿Sí? Pues los más conocidos son la casa DC y la casa Marvel. Pero entonces, ¿de dónde nació esto de pensarse la física de los superhéroes? James Cacalios escribió el libro La física de los superhéroes, donde nos presenta como a grandes rasgos lo que sucede con algunos de estos superhéroes y cómo es que se analiza a partir de la física. En primer momento, y de lo que yo he venido trabajando también en mi espacio laboral, pues tenemos a los X-Men, en donde podemos analizar a Cíclope con el tema de la radiación de sus ojos y la radiación, así como la estructura cristalina que hace parte de su visor. Podemos estudiar que pues habla un poco de los cambios de estado, cómo es que su organismo se cambia de temperatura tan rápidamente o cómo es que su metabolismo se da para que se vuelva hielo, y precisamente pues también violar como algunos fenómenos de la física. Tenemos Nocturno, que en este caso uno lo puede llevar más
como a la física moderna en términos de la teleportación cuántica, al igual que en el caso de Cathy Prel, que aquí podemos mirar el tema del tunelamiento cuántico como un efecto en donde hay partículas que parecieran que pueden traspasar algunas paredes de potencial. Y por último, pues a tormenta, en donde pues aquí se puede hacer un análisis de las leyes de la termodinámica en cuanto a la climatología, ¿sí? Un estudio climático, pues la generación de tormenta. Por otro lado, pues tenemos a Hulk. Aquí podemos hablar de la biofísica en términos del cuerpo en la exposición a la radiación gamma. La radiación gamma, que si bien hace parte como pues del análisis del decaimiento de alguna partícula, aquí digamos que en Hulk, bueno, Spider-Man con su Spider-Verse, o bueno, también en Hulk podemos analizar el índice de masa corporal, cómo el aumento de Hulk en su tamaño nos puede indicar si este hombre puede sufrir de obesidad a partir del índice de masa corporal, ¿sí? Siguiente. En el Spider-Verse, pues digamos, aquí podemos hablar un poco de los mundos paralelos, ¿no? Empezar a hablar de eso, de lo que en algún momento fue una interpretación de la mecánica cuántica y cómo se lleva aquí al cómic a partir de Spider-Man, donde aparecen muchos Spider-Man, muchos Spider-Gear, muchas versiones de Spider-Man que no son realmente seres humanos. Aquí algo muy que hace James Cacalios es hablar de la muerte de Gwen Stacy, para traerlo a la colación, el tema de las leyes de Newton, ¿sí? Esto en términos de la inercia, las fuerzas de acción y reacción, y cómo es que él explica la muerte de Gwen Stacy a partir de las leyes de Newton. Por otro lado, pues tenemos Flash, como Flash a partir de esas velocidades que él alcanza, pues también viola algunas leyes o algunos principios en términos de la relatividad especial, así también como estudiar el efecto Doppler con Flash, y también la energía metabólica y también el gasto de energía que necesitaría Flash para poder alcanzar estas velocidades. Algo particular, y es que la velocidad máxima que alcanza Flash es de 1,4 por 10 a la 22 kilómetros por hora. Esto es es una velocidad absurda y que pues obviamente viola uno de los principios de la relatividad especial. En el caso de Superman, pues tenemos aquí que a principios, cuando aparece el primer cómic, los primeros cómics de Superman, pues las de él no eran pues tan rimbombantes y se pueden analizar a partir de la cinemática, de la dinámica y llegar a la gravitación, pues pensando en Krypton como el planeta de origen de Superman. Por otro lado tenemos a Iron Man. Digamos, aquí podemos hablar de dos versiones, la parte de los transistores, a partir del cómic, y los electroimanes, que lo podemos ver más con el universo cinematográfico de Marvel. El trabajo, en este caso, de el hombre Atman, o Yellow Jacket, perdón, no es Jackman, sino Yellow Jacket, y también de la avispa. Aquí podemos hablar del escalamiento, cómo es que también a partir de disminuirse o aumentar su tamaño, se puede, pues de dónde sale esa materia, ¿no? O para dónde se va esa materia cuando aumenta, disminuye de tamaño, de dónde sale, de dónde viene. Y pues también hablar del tiempo cuántico, pues más como desde el universo cinematográfico de Marvel. Siguiente. Aquí podemos ver ya los efectos también que generan a través de los campos electromagnéticos. Bueno, uno magnético y otro más eléctrico, que es con los villanos, uno de X-Men y otro de Spider-Man, que son Magneto, y el otro es Electro, pues de dónde salen esos poderes, ¿no? ¿Cómo hacen estos sujetos para tener ese magnetismo? Y una discusión que ha venido aquí al universo Marvel es el vibrano y el adamantio. Pues, ¿cuál de los dos es más poderoso? Aquí uno puede empezar a hablar un poco de la física del estado sólido para hablar de otros materiales que en la naturaleza pues terminan siendo también muy resistentes o también generar como el diamante en este caso. El caso, particularmente el cómic, en la física no solo se puede trabajar para comprender la física, sino también nos da la posibilidad de pensarnos otros campos del conocimiento, hablar de la ciencia, dentro de las ciencias naturales,
desde la química, la biología, la física, y también pensar, ¿por qué no?, problemas sociales o sociopolíticos. Muchos de los cómics, puntualmente en Marvel, bueno, también en DC, hay muchas problemáticas que parten de un contexto político, de un conflicto político, de un conflicto económico. Entonces, ¿por qué no también ver esta parte? Y por último, pues fomentar, ¿por qué no?, la lectura y la escritura. Yo creo que una de las posibles conexiones que pueda tener el cómic es acercar a los jóvenes, a los niños, a la lectura y también a la escritura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl Santiago, por mostrarnos esa relación espectacular entre la física y los cómics. Como último pechacucha de este día, vamos a escuchar a William Andrés Ovalle Ortiz. Él es licenciado en física de la Universidad Pedagógica Nacional y ha participado en diferentes proyectos de investigación enfocados en la relación de la física y el lenguaje matemático. Él es el autor del libro Movimiento y Gravitación, Fragmentos de la vida de un genio, una obra inédita en proceso de edición. Él realiza sus trabajos de investigación en el aula desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias como actividad humana y el papel relevante de la historia en las temáticas y conceptos de la física a la recontextualización de saberes. Actualmente labora como docente de física y matemática de la educación media del sector privado en Bogotá, Colombia. William Andrés hoy nos hablará acerca de la reconstrucción histórica y experimental de la balanza de torsión de Cavendish y de la determinación de la densidad de la Tierra, comparando los datos obtenidos de manera experimental con los datos actualmente verificados por la comunidad científica. Hola, buenas tardes a todos. Como bien lo dijo el profe Giovanni, mi nombre es William Andrés Ovalle Ortiz y soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Estuve en la línea de investigación y enseñanza de las ciencias desde una perspectiva cultural y el tema de la presentación es la reconstrucción histórica y experimental de la balanza de torsión de Cavendish. La idea de estudiar el experimento de Cavendish surge en el seminario de experimentos importantes en la historia de la física, que tenía por objetivo profundizar y reconstruir algunos experimentos que se han considerado importantes en el desarrollo de las ciencias y que sientan las bases de la física newtoniana y la física moderna. En cuanto al contexto histórico, nos situamos en el siglo XVII y en el siglo XVIII, periodo en el cual hay una transición entre un pensamiento religioso y místico hacia verdades generales basadas en la ciencia y la razón. En este periodo sobresale el pensamiento newtoniano. El experimento de Cavendish da respuesta a un gran reto de medir la densidad de la Tierra, que era un tema recurrente en las reuniones de los científicos de la Royal Society en el siglo XVIII. De igual modo determinó el valor de la constante gravitacional y debido a esta precisión de datos, su experimento es considerado como muy importante en la historia de la física. En relación a esto, podemos decir que en el colorario 2 de los Principia, Newton menciona que la fuerza de la gravedad que tiende hacia cualquier planeta es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de los lugares al centro de dicho planeta. Aunque Newton no menciona la constante proporcionalidad y no da un valor, también es importante mencionar que Newton plantea que toda la masa de la Tierra está concentrada en su centro, hacia su centro se ve a la fuerza gravitatoria y esto explica la forma esférica del planeta. Este montaje está también basado en la balanza de torsión de Coulomb y este experimento une el principio de gravitación universal de las ciencias con la geología y astronomía de la época. Haré una breve descripción del montaje experimental de la balanza, que consta de dos esferas grandes y pequeñas, en las cuales están a los extremos de una vara y un espejo que permite medir el ángulo desplazado al girar la balanza. Después de varias observaciones, Cavendish concluye que cuando las dos esferas grandes se encontraban cerca de las esferas pequeñas, estas eran atraídas y debido a este efecto la vara giraba, igualando la fuerza de torsión con la fuerza de atracción entre las esferas y midiendo el ángulo que se desplazaba la vara desde su posición de equilibrio, obtuvo datos suficientes para medir tanto la masa como la densidad de la Tierra y la constante gravitacional. En la reconstrucción del montaje tenemos dos esferas de cemento que hacen referencia a las esferas de plomo, las pelotas de espuma a las esferas metálicas pequeñas, un palo de balso que suspende de un hilo de bisutería y este montaje
utilizamos un soporte universal y un transportador de óptica. Las ecuaciones que se utilizaron no son realmente las que utilizó Cavendish. El lenguaje era completamente geométrico, sin embargo se hace una modelización del algebraico. Es utilizar la segunda ley de Newton, la fuerza gravitacional de la ley de Newton y despejar de esta al igualarla la masa de la Tierra. Como en el experimento se muestra un efecto de balanza, entonces se utilizan las ecuaciones del movimiento armónico simple para encontrar la constante de torsión del hilo y posterior a eso encontrar la fuerza que atrae las esferas. Para encontrar la constante gravitacional, y ya teniendo los datos que mencioné anteriormente, teniendo el valor de la fuerza de atracción, es posible encontrar el valor de la constante gravitacional, que fue implícita realmente por Cavendish, y luego encontrar pues la densidad de la Tierra, llegando a una expresión de 3 veces la masa de la Tierra sobre 4pi por el radio de la Tierra al cubo. Acá tenemos unas constantes en la medición, que son la gravedad de la Tierra, el radio de la Tierra, y para encontrar la constante de torsión, en el artículo se muestran diferentes maneras de cómo se hizo. Aquí estoy colocando el valor general, que es aproximadamente, bueno, ahí no lo puedo ver por el panel de la presentación, pero bueno, aquí esta partecita lo que muestra es un diagrama, el cual muestra la desviación del ángulo, la atracción entre las esferas, encontrando que dicha atracción o que dicha fuerza entre estas esferas es aproximadamente 1.78 por 10 a la menos 3, que es aproximadamente lo que pesa un grano de arena, y el ángulo de rotación es de 0.1 radianes. Acá comparo los valores obtenidos en la reconstrucción del experimento con Cavendish, que difieren en algunas partes pues considerables en relación a las constantes universales aceptadas y avaladas por la comunidad científica. En estos análisis de los datos tenemos que en el experimento la masa de la Tierra es aproximadamente 3.45 por 10 a la menos 5 veces la masa de la Tierra actual. El valor de la constante gravitacional es de 29.692.3 veces el valor de G, y la densidad de la Tierra es 34.4 veces la densidad real de la Tierra. En cuanto a las reflexiones en general, digamos que me baso en cito a Matthews, donde dice que no hay nada que pueda llegar a interesar mejor en alguna materia que tomarla desde consideraciones filosóficas o históricas, viendo a la ciencia como una actividad humana. También invitar al docente a que utilice experimentos que permitan inferir juicios a partir de situaciones históricas en la ciencia, formular preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas, su relación con la experimentación y las matemáticas. Hubo 4 dificultades en cuanto al montaje, y está la parte técnica, la construcción, las incertidumbres generadas en la medición y los recursos utilizados, y pues los cálculos que realmente originales de Cavendish están en lenguaje geométrico, ya que se hacen de manera algebraica. Aquí el video está con una velocidad de 400 kilobytes por segundo, es decir, el video ha durado aproximadamente 2 horas y media. Y el efecto, como lo pueden ver, para que fuera de 10 segundos, pues ahí se puede apreciar la atracción entre las esferas. Muchas gracias a todos. Agradecemos enormemente a William Andrés y a Raúl Santiago por compartirnos su trabajo, extendiendo de igual manera el agradecimiento a todos nuestros expositores. Y para todos los asistentes, unas gracias infinitas. Si alguno de ustedes, tanto asistentes como participantes, quisiese hacer alguna intervención, comentario o pregunta, pueden hacerlo de inmediato. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, desde el grupo Narrativas y Narraciones de las Ciencias de la Facultad de Ciencia y Tecnología, pues les damos un infinito agradecimiento.
pero sí vi una mano levantada por ahí de la profesora Sandra Forero. Sí, no, solamente quiero saludarlos y pues agradecerles este espacio, ¿no? Muy interesante y sobre todo con unas perspectivas muy amplias y con una posibilidad de reflexión supremamente interesante. Es muy grato ver a nuestros estudiantes presentar sus trabajos de grado, algunos en proceso, otros ya finalizados, pero también pues a los invitados que nos han dado unas ideas y unas perspectivas que son importantes que como maestros, ya sea en ejercicio o en formación, tengamos siempre muy presentes. Me impacta mucho la presentación sobre salud mental, ¿no? Que es importante que todos la tengamos en cuenta, el trabajo con los niños de la primera infancia, que si bien nosotros nos preparamos en una licenciatura en física, que en principio está pensada para la formación en educación media, y un poco de educación básica, el poder pensar el trabajo de ciencias con los niños realmente es supremamente interesante y ojalá nuestros estudiantes se vean motivados a enfocar sus esfuerzos en la formación de niños de este rango de edades. Bueno, volver a recordar el libro de los superhéroes hace ratico. Volteé a mirar inmediatamente aquí en mi biblioteca porque alguna vez también trabajé con él y pues agradecer al profe que nos lo presentó porque hace rato que no lo tenía ya en mi perspectiva. Y pues finalmente extenderles un saludo en nombre de la dirección de departamento, del profe Steider, de la coordinación del programa y pues invitarlos al grupo y a los demás asistentes a que nos sigamos viendo en estos espacios que sin lugar a dudas, así sea un viernes, lo ponen a uno en un lugar fuera de lo común y le permite de verdad tener otros pensamientos, otras ideas y otras maneras de también vivir los viernes. Entonces un abrazo para todos y ojalá que se sigan repitiendo estos escenarios. Muchísimas gracias, profe Sandra, y de verdad a todos por destinar estos minutos en esta tarde de viernes para conocer nuevas perspectivas de trabajo sobre la educación. Es algo que de verdad lo llevamos en el corazón. Esperamos entonces a todos ustedes verlos en una próxima oportunidad, deseándoles una feliz tarde y chao, chao.